Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. En esta ocasión vamos a leer una historia muy pedida en el canal. Original Poster OP nos comparte su historia. Él en su juventud fue miembro de una pandilla, hasta que un día por amor decidió cambiar y después de descubrir que iba a ser padre, ese cambio fue definitivo. Pero a pesar de darlo todo, su hija desde que cumplió 13 años ya no era la misma con él. Lo rechazaba. Él estaba reuniendo fotos de ellos para su fiesta de quinceañera y descubre mensajes entre su hija, su esposa y quien descubre es su verdadero padre. Ahora empecemos con la primera parte de la historia de OP. Estuve siguiendo este subreddit por un tiempo y pensé que simplemente leer las historias de las personas me ayudaría, o si encontraba a alguien en una situación similar, podría ver cómo hizo, pero supongo que mi situación es única, así que aquí voy. Primero déjenme aclararlo. No me importa si piensan que esto es falso, no me interesa si quieren bajar mi publicación de nuevo, luego de desahogarme, ya me ha sucedido. Creí que estaba bien, creí que había seguido adelante, pero después de la semana pasada, todo volvió, y la ira que tenía volvió con todas sus fuerzas, e incluso aunque estoy de vuelta en casa con mi prometida, ese enojo hacia mi ex simplemente no desaparecerá. Pasé años en control de la ira por lo que hizo y la situación que se creó y pensé que estaba bien. Ahora mismo acabo de cumplir 39 años. Tenía 18 cuando conocí a mi ex Marisol. Durante ese tiempo era un pandillero en los Latin Kings. Fui miembro desde que tenía 13 años y siempre me metía y salía de problemas. Marisol era una chica que iba a mi iglesia. Mi abuela me arrastró hasta allí, a la misa del domingo, y cuando la vi, para mí fue amor a primera vista. Le pedí a mi primo, que era un amigo suyo, que nos presente, pero él se rehusó. No quería que me metiera con ella, no quería que la arruinara. ¿Alguna vez conocieron a alguien que te hizo querer ser mejor persona para estar con ella? ¿Que te hizo querer ser ese hombre que camina por el camino del bien? Así era ella. Cuando descubrí que iba a la iglesia casi a diario, pasaba mi tiempo junto a las escaleras hablando con ella. Siempre caminaba con ella cuando iba y volvía de la iglesia. Ella me hacía sentir que no era un inservible. Una cosa llevó a la otra y comenzamos a salir. Yo me sentí genial. Durante 1 año y medio me mantuve a mí mismo alejado de la vida de pandillero. Tuve mi título de educación general. Me convertí en un asistente regular de la iglesia y estaba pensando en mi futuro cuando fui arrastrado sin intención de vuelta a la vieja vida. Estaba en una tienda y me encontré con alguien con quien solía tener problemas. Estaba hablando de mí y traté de ignorarlo. Juro que lo hice. Simplemente lo dejé hablar y me alejé. Pero entonces me apuñala en mi omóplato. Perdí la cabeza. Le di una tremenda paliza. Me arrestaron y de repente fue como si lo que había hecho para mejorar mi vida se hubiera desvanecido. Marisol estaba enojada conmigo. Mi abuela seguía recordando mis errores del pasado y mi primo me decía que sabía que yo no iba a cambiar. Mi defensor público vio que me esforzaba por mejorarme a mí mismo y por gracia de Dios me sacó de prisión en 1 mes. Pese a su enojo conmigo, Marisol me visitaba casi a diario. 1 mes luego de que salí, descubrí que iba a ser padre y no quería que mi niño tuviese un padre que estuviera muerto o en prisión. Nos escapamos para casarnos. Fui a la escuela de oficios para convertirme en mecánico y me rompí la espalda por mi futura familia. Cuando Luna nació, fue casi el peor día de mi vida. Marisol no dejó de sangrar, entró en shock y tuvieron que realizarle una doble histerectomía. Estuve en el hospital por meses y Luna se convirtió en mi mundo. Quería que su vida sea la mejor, quería darle el mundo. Cuando Marisol fue dada de alta, le prometí que nuestra hija iba a tener una vida mucho mejor que la nuestra y por años mantuve esa promesa. Ahorré suficiente dinero para mudarnos a los suburbios, nos compramos un hogar, fui líder de las niñas exploradoras, aunque no lo crean. Me aseguré que Luna vaya a una escuela privada, me aseguré de que supiera cómo defenderse y siempre me aseguré de ser el esposo perfecto. No conocía a mis padres. Decir que como no tuve un rol masculino positivo en mi vida, así que no sabía cómo son las relaciones sanas, eso es una mentira. Los padres en la televisión eran mis roles masculinos, así que los imité a ellos y el matrimonio que tenían en la TV. A medida que los años pasaban, compré mi propio garaje. Mi primo se convirtió en pastor, mi abuela seguía siendo un dolor en mi trasero, mi relación con mi esposa era más fuerte que nunca. Me aseguré de mantenerme alejado de la prisión. Pero Luna me odiaba. Desde que había cumplido 13 años, simplemente comenzó a odiarme. No quería que yo la abrazara. Ponía sus ojos en blanco cada vez que le decía que la amaba. Me ignoraba cuando le preguntaba cómo había sido su día en la escuela. Me dolía y Marisol lo vio. Me dijo que era una adolescente y que simplemente debía dejarla ser. Ella volvería hacia mí. Por 2 años fue así que para su fiesta de quinceañera quería ir por todas. Conseguí todo lo que quería y aún así seguía siendo irrespetuosa. Y por un momento, mi viejo yo casi sale para ponerla en su lugar, pero en vez de eso,
Fui con mi primo y le conté mi frustración y mis dudas sobre estar siendo un buen padre y me dijo que simplemente la deje ser, que haría unas plegarias por mí. Quería una presentación de diapositivas para el baile padre-hija. Tenía una tonelada de fotos de nosotros juntos, pero me di cuenta que no tenía ninguna foto nuestra reciente. Ella no quería tomarse ninguna. La última vez que me tomé una foto con ella sonriendo conmigo fue en su cumpleaños número 13, y esas estaban en la tablet rota de mi hija. Tomé la tablet, fui a una tienda que la reparen y no me importó el costo. Necesitaba que arreglaran esa tablet. Un día y $300 después, el técnico la arregló y yo estaba feliz. Conocía su contraseña, pero nunca me interesó invadir su privacidad. Solo quería esas fotos, y cuando abrí esa tablet, miré en la galería, allí estaban, mi pequeña niña, sonriendo y feliz de estar conmigo. Me sentí increíble. Entonces apareció un mensaje instantáneo. Era mi hija hablando con mi esposa. Fue una larga charla en broma en la que decían que no quería que yo bailara con ella, y eso dolió. Pero mi esposa dijo que estaba siendo una adolescente. Luego dijo algo que me destruyó. Le escribió preguntando por qué tenía que hacer el baile de padre e hija conmigo, ya que yo no soy su padre. Sentí mi corazón detenerse. Me mareé, mi boca se secó y necesité sentarme. Mi esposa me respondió que yo la había criado, la amaba y que eso me convertía en su padre. Pero Luna le respondió diciendo que mi primo es su padre y que no podía esperar a cumplir 18 años, así podía decirme la verdad y podría vivir con su verdadero papá, que me odiaba y que le agradecía a Dios que no soy su verdadero padre. Marisol comenzó a maldecirla, diciendo que era un error por parte de mi primo el contarle la verdad hace 2 años, y mientras más hablaba, más me enojaba. Mi esposa me mintió por 15 años. Mi primo, al cual le confiaba mis problemas con Luna y mis miedos acerca de ser un buen padre, no solo se acostó con mi esposa, pero me hizo criar a su hijo. Quería lastimarlos. Sentí una mezcla de enojo, dolor, luto. Quise gritar, llorar y morirme todo a la vez, si es que eso tiene algún sentido. Me fui a un lugar oscuro, y como no haría nada estúpido, le dije a Marisol que necesitaba enfocarme en el trabajo, así podía pagar la fiesta de 15, y en lugar de eso, manejé hasta Manhattan y vi a mi viejo defensor público, quien ya no era más un abogado de bajo rango. Tenía una linda, costosa firma cerca de Midtown Este. Me sorprendió que me recordara, pero aparentemente yo fui su primer caso como defensor público. Nos sentamos y le conté todo. Le di la tablet y cuando la encendió, los mensajes seguían llegando. Solo que esta vez, Luna estaba hablando con mi primo, su verdadero padre, y él estaba diciendo que me diera una oportunidad. Como siempre estuve allí para ella, pero Luna le dijo que también lo había hecho él. ¿Cómo tenía sentido que ellos tenían tanto en común? E incluso lo llamó papi muchas veces en su conversación, y él le respondió y le dijo que ella era su pequeña niña. Repasamos nuestras opciones y me preguntó qué quiero hacer. Y yo le respondí que quería arrasar con todo, quería envenenar el pozo. Y él me preguntó varias veces si eso era lo que yo quería y yo asentí. Le dije que todo debía prepararse antes de la fiesta de 15 en 2 semanas. Así que nos sentamos y pasamos las siguientes 12 horas planeando lo que debía hacerse y seguí sus instrucciones al pie de la letra. Secretamente puse mi negocio a la venta, llamé a la escuela privada y les dije que no les pagaría el próximo año. Cerré la cuenta para estudios y los ahorros que tenía para Luna y me preparé para colocar mi casa a la venta en internet. Nadie tenía idea. Seguí las instrucciones perfectamente. Hubo una sola cosa en la que me desvié, el día de su fiesta de 15. El día pasó sin ningún obstáculo. Toda mi familia estaba ahí. Luna estaba sonriendo, divirtiéndose. Marisol seguía preguntándome si estaba bien y yo le mentí. Fue difícil mentirle. Desde el momento en que la conocí, nunca le mentí. Y durante esas 2 semanas, cada vez que la besaba, la abrazaba o le hacía el amor, me era difícil no gritarle. Era difícil no odiarla. Ella conscientemente me hizo criar al hijo de otro hombre. Se acostó con mi primo, un hombre al cual yo veía como mi hermano, el padrino de mi hija, el padrino de nuestra boda, mi confidente. Así que la ira era difícil de esconder, por decirlo menos. Cuando era el momento del baile padre e hija, la llamé al centro del escenario. Se veía enojada, pero caminó hasta ahí. La música sonaba y ella sonrió. Y eso me derribó, verla sonriéndome. Por años quise ver esa sonrisa nuevamente y ahora no lo quería. Mientras bailábamos, puse el show de diapositivas de fondo, fotos de nosotros dos y hacia el final de la canción, capturas de pantalla de los mensajes entre ella y su madre y con su verdadero padre. No hace falta decir que esto no se presagiaba muy bien. Marisol miró como si estuviera viendo un fantasma. Luna simplemente se mantuvo mirando la pantalla gigante y mi primo simplemente se me quedó mirando con temor. Marisol corrió hacia mí y me dijo que ella podía explicármelo, y yo le respondí que había comenzado el divorcio, que podía explicarlo en la corte.
Me agarró por el brazo rogando y yo la alejé. Le dije a Luna que me había partido el trasero para darle el mundo y que ahora ella no se lo merecía. Comencé a irme, pero sin antes decirle a mi primo que cada vez que lo viera iba a noquearlo, y entonces lo noqueé. Las consecuencias fueron duras. Marisol y Luna estaban en el departamento de mi abuela. Su familia estaba en shock y disgustada. No querían tener nada que ver con ella. Su padre en realidad se disculpó conmigo. No sé por qué. Nunca le agradé, pese a haber cambiado mi vida por completo. Ese hombre me odiaba, pero ahora yo era el esposo y padre perfecto. Pero unos días antes yo era el ex pedazo de basura. Mi abuela tuvo la audacia de contarme acerca de la historia de Abraham y cómo cuando volvió de la batalla, luego de 3 años, su esposa tenía un hijo de 1 año y él lo crió como si fuera suyo y que yo debería ser como Abraham. Así que le dije que saliera de mi maldita casa. Marisol vino un par de días después, llorando en cuanto me vio, diciéndome que había sido un accidente, que cuando fui arrestado, ella estaba tan enojada conmigo y mi primo estaba allí para consolarla. Y una cosa llevó a la otra y terminaron teniendo sexo. Sucedió solo una vez y desde entonces siempre me fue fiel. Estaba dispuesta a usar un detector de mentiras para probarlo. Así que le pregunté por cuánto tiempo supo que Luna no era mía y comenzó a llorar más. La mirada que me puso simplemente me dijo que ella lo supo desde el primer día y le pedí que se marchara. Ella quería que fuésemos a terapia de pareja, diciéndome que estaba exagerando y que podíamos hacerlo funcionar, que estaba en el pasado y que tenía que superarlo, que yo soy el padre de Luna, pase lo que pase, y permití que mi temperamento sacara lo peor de mí. Debí haber repetido ¿superarlo? Más de una docena de veces, a todo volumen, mientras agarraba sus cosas y las arrojaba por la puerta. La llamé una zorra mentirosa. Le dije que no quería volver a ver su maldito rostro nunca más, y le dije que esta vida que había construido ya no le pertenecía más a ella, antes de empujarla fuera de la puerta. Pasaron un par de semanas y ella seguía explotando mi teléfono. Ni una sola vez Luna intentó buscarme. Marisol se sorprendió al descubrir que había vendido mi negocio, incluso más cuando descubrió que tenía la casa en exhibición para la venta. Vino gritando, diciéndole a los posibles compradores que salieran de su casa y rogando que buscara ayuda, que estaba arruinando nuestro matrimonio y que no tenía derecho a vender nuestra casa, la casa donde habíamos criado a nuestra hija. Yo le dije que esta casa estaba llena de mentiras, que es la casa en la que crié a la hija de otro hombre y cuando la vendiera le daría la mitad, y le ordené que se fuera antes de que llamara a la policía. Eso era una mentira. Lo único que ella tendría que hacer era hacerse la víctima y yo hubiera sido el que arrestaran, pero no lo hizo. Ella aceptó. Poco después de eso, mi primo vino a hablar conmigo y lo noqueé. Lo arrastré hacia afuera de la casa y cerré la puerta. Me negué a una mediación. Marisol quería reconciliarse, pero yo no. Quería un divorcio y mi abogado pidió un divorcio veloz. Y en 3 meses estábamos en la corte del condado de Nassau. Apenas hablé con alguien durante ese tiempo. Leí historias de horror sobre el sistema judicial, en especial durante los procedimientos de divorcio. Pero no me sucedió eso. Tuve una juez mujer que era bastante justa. Mi abogado se encargó de todo. Primeramente, el abogado de Marisol intentó hablar de mi pasado cuando era un pandillero, como si mi pasado fuera un motivo para que yo fuese un terrible esposo y padre. Pero mi abogado rápidamente derribó eso y la jueza reprimió a su abogado por intentar avergonzar a alguien que había cambiado su vida. Mi abogado presentó toda la evidencia y ofreció un pago de pensión alimenticia único con la venta pendiente de la casa y el negocio. Al principio, Marisol me seguía pidiendo que lo reconsidere, pero le ignoré y cuando finalmente se dio cuenta que no iba a ceder, accedió. Aún así, la verdadera sorpresa sucedió cuando se trató de la manutención de los hijos. Mi abogado presentó todos los mensajes de texto de la conversación entre Luna y Marisol, demostrando no solo que Luna sabía que no soy su padre, sino que no podía esperar para estar con su verdadero padre, diciendo que no tendría que vivir una mentira. Marisol quedó totalmente sorprendida por esto. Entonces mi abogado llenó una moción para que mi nombre fuese removido del acta de nacimiento de Luna, para que mi apellido fuese removido, así como también no sería responsable por ninguna manutención, ya que todas las partes estaban de acuerdo que mi primo era su padre. Marisol estaba en shock por esto. Me gritó, me rogó que no le hiciera esto a Luna, que yo soy su padre porque yo la crié. Y por más patético que suene ahora mismo, si Luna no hubiese actuado de esa forma conmigo, si no hubiese dicho esas cosas, yo la hubiese aceptado. Hubo momentos en los que quise buscarla y tratar de hacerlo funcionar, pero entonces miraría los continuos mensajes de Luna con sus amigos, su verdadero padre y su madre, y me concentraba nuevamente en mi decisión. Hasta el día de hoy no sé qué es lo que más duele,
que me haya mentido la mujer que pensé que era el amor de mi vida, o tener una hija que intenté darle la mejor vida, darle el mundo, y que simplemente te tiró un costado como si fueras basura. La jueza estuvo en silencio por un tiempo largo, mientras leía página tras página tras página de los mensajes de texto. Al final estuvo de acuerdo. Yo no era financieramente responsable de Luna, y mi nombre podía ser removido. Mi abogado también llenó una petición para que la corte vaya detrás de mi primo para que sea el encargado de la manutención infantil, y una moción para demandarlo en una corte civil por todo el dinero que gasté criando a Luna, la escuela privada, las clases de danza, las niñas exploradoras, las lecciones de equitación, todo lo que había gastado en esa niña. Y luego mi abogado le explicó a la jueza que mi primo cometió fraude al permitir conscientemente que yo cría a su hija y sin ofrecer ningún tipo de apoyo financiero ni asistencia. Y la jueza estuvo de acuerdo. No me molesté en mirar a Marisol cuando la jueza tomó su decisión. No me molesté en escucharla mientras salía de la corte. No me importaba escucharla llorar. Que me dijera que solamente me había engañado una vez y que había sido fiel desde entonces. Simplemente ya no me importaba más. Unas semanas después, mi ex me llamó en shock porque había cortado los pagos de la escuela privada de Luna y todas sus actividades, y yo le dije que llame al padre de su bebé antes de colgarle. Incluso Luna me llamó por primera vez en todo este calvario, y la desgraciada me llama llorando que tiene que ir a la escuela pública, que se estaba mudando al viejo vecindario, y lo aterrador que era, y lo mucho que quería que fuésemos una familia de nuevo. Le respondí que se fuese con su verdadero padre, el hombre que ella realmente quería, y que le pregunte a él. Le grité, diciéndole que no solo lo supo por años, sino que leí todos sus mensajes, y por sus propias palabras, estaba tan agradecida de que un matón como yo no era su padre, incluso aunque no había sido un matón desde el día que supe que iba a ser padre. Le colgué después de eso. Pensé en terminar con todo incontables veces. Pensé en acabar con mi primo, pero no lo hice. Me tuvo que pagar $500,000. $500,000 que eran todos míos, y ningún centavo le pertenecía a mi ex porque ella había accedido al pago único de la pensión. No me importó que el dinero haya sido de la iglesia. Estaba dolido. Me fui a Nueva York poco después. Me fui a Idaho, lo más lejano posible de Nueva York. Simplemente elegí un estado y ciudad al azar y me largué. Abrí una nueva tienda, me compré una casa, pero durante 2 años tuve problemas de confianza. Durante 2 años veía un psicólogo. Fui a manejo de la ira y a salas de rabia. Fue difícil, hasta que me encontré yendo de vuelta a la iglesia, e irónicamente, ahí es donde conocí a mi prometida. Jocelyn es maravillosa. Acababa de cumplir 30 en esa época y simplemente congeniamos. Le conté todo lo que me había pasado. Le expliqué que iba a tener problemas de confianza y ella comprendió. 1 año después, me dijo que iba a ser papá e insistió que me hiciera una prueba de ADN solo para que pudiera estar en paz. Me olvidé cómo se sentía volver a ser feliz, y cuando mi hijo nació estaba lleno de alegría. Llamé a mi abuela por primera vez en años. Ella lloró, y cuando le conté de mi hijo, insistió que viniera a Nueva York, así ella podría conocer a su bisnieto. Me hizo sentir culpable diciéndome que tiene 90 años y que le gustaría verme una vez más, y yo accedí. Volamos hasta Nueva York, renté un auto y manejé hasta Bushwick. Una cosa que me desagrada del barrio es que solo necesitas ver una persona del pasado y todo el maldito vecindario sabrá que estás de vuelta. Mi abuela vio a mi hijo, conoció a mi prometida, hizo un comentario indirecto en español acerca de que ella era blanca, y yo simplemente le dije que sí, de manera sarcástica. Planeaba pasar la semana allí y hacer actividades turísticas esta vez. Era la primera vez de Jocelyn en la Gran Manzana, y quería que fuera especial. Maldita sea, nada salió como lo planeé. Primero, mi ex gritó mi nombre desde abajo de las escaleras. Miré por la ventana y me sorprendí por cómo había engordado. Mi abuela me dijo en español que hablara con ella, y Jocelyn estuvo de acuerdo. Bajé las escaleras, estuve incómodamente en silencio por 1 minuto. Marisol me dijo que me veía bien y que ella se veía terrible. Me dijo que me extrañaba y que no había vuelto a estar con ningún hombre desde el divorcio, y yo la ignoré. Incluso tuvo la audacia de contarme que yo soy abuelo. Solo la miré. Aparentemente, Luna se puso en pareja con un chico decente y quedó embarazada a los 18. El papá de la criatura se unió a la marina para apoyarla, y su padre no quería tener nada que ver con ella. Simplemente pagó la pensión y se rehusó a reconocerla. Ya no es un pastor y está trabajando en el Banco Popular a 2 cuadras de ahí. Luego me dijo que Luna había nombrado al bebé como yo y no pude soportar mirarla. Marisol quería que esperara porque Luna estaba en camino y yo simplemente me alejé. Fue hacia la casa de mi abuela y no tuve que decirle nada a Jocelyn. Simplemente se dio cuenta y nos marchamos. En el elevador le dije lo que había sucedido y ella sonrió y me dijo que todo iba a estar bien.
La mirada que tenía Marisol mientras nos íbamos del edificio, miraba a mi prometida como si ella fuese la amante, y Jocelyn, sin perder el ritmo, le presentó a mi hijo. Me gustaría que conocieras a su hijo biológico. Esa fue una puñalada, pero ella sabía mi dolor. Marisol siguió intentando evitar de que me vaya, diciéndome que Luna se sentía mal por lo que hizo y Jocelyn quería que hiciera las paces, pero estaba muy enojado. Me metí en el auto ignorando los pedidos de Marisol, y Jocelyn dijo que extendiese la rama de olivo, por lo que le di mi número, así Luna podría llamarme, y me fui. Esperando en el semáforo, vi a mi primo al lado de un puesto callejero y no sé qué me pasó. Salí del auto, corrí hacia él y le di una tremenda paliza. Jocelyn estaba gritando, me decía que me detenga, y luego cruzamos miradas y pude ver el miedo. Le escupí y me fui. Estoy de vuelta en casa, trabajando, siendo un padre y un buen prometido de una mujer hermosa. Así que desde que volví, cuando estoy solo con mis pensamientos, la ira vuelve. Luna me mandó un mensaje de texto con una fotografía de ella sonriendo y su hijo, diciéndome que lamentaba lo que hizo. Sin embargo, no sé si ella lo lamenta porque me extraña, o si lo lamenta porque el hombre que ella quería que fuese su padre no es el hombre que creyó que era. Estoy tan confundido y asustado de buscarla. Quiero superar esto, quiero seguir adelante. Mi familia era todo para mí, mi hija era mi mundo. Incluso luego de estos años me sigue doliendo, me genera enojo, pero sé que necesito seguir adelante. Pero es difícil, quiero buscar a Luna, pero tengo miedo. Tengo a personas diciéndome que la deje volver, pero lo único que puedo pensar son esos mensajes y las mentiras, las constantes mentiras. Necesito ayuda y mis métodos de siempre no están funcionando. Gracias por leer esto, necesitaba dejarlo salir. Como lo mencioné, no me importa si creen que esto es falso. En realidad no me importa, pero su ayuda es apreciada. Actualización 1. Estoy aguardando a que los moderadores aprueben esto. Ha pasado un tiempo y ayer fue el día del padre. Luna intentó llamarme muchas veces y miré mi teléfono. Quise responder pero no lo hice. Todo lo que seguía dando vueltas en mi mente eran esos mensajes. Lo que le decía a su madre, a su verdadero padre, a sus amigos. Así que le ignoré. Eventualmente escuché su mensaje de voz y sonaba alegre. Se disculpó brevemente por sus acciones, pero para mí no sonó sincera, solamente pasiva. Tal vez estoy sobreanalizándolo. Me mencionó a su hijo, a su prometido, me pidió que la llamara, un simple pedido y me enfurecí. Mi abuela y mi prometida me dicen que le dé una oportunidad, pero cuando le pregunté a mi abuela si Luna o Marisol alguna vez preguntaron por mí durante los 4 años que me fui, ella me respondió que Marisol sí lo hizo constantemente, pero Luna no. Así que en mi retorcida mente pienso que Luna me quiere en su vida para que su hijo pueda ser cuidado. O tal vez quiere sacarme dinero y eso me enoja demasiado. Incluso Marisol intentó llamarme constantemente y ya estoy pensando en cambiar mi número. Así que pasé la mayor parte de mi día del padre en el gimnasio, golpeando una bolsa pesada, y agendé una cita hoy con mi grupo de manejo de la ira. Quizás ellos puedan darme una opinión externa. Si esto logra ser publicado por los moderadores, me gustaría recibir sus opiniones también. Mientras tanto, simplemente trataré de resolverlo por mi cuenta. Actualización 2. Me gustaría agradecer a un usuario por su consejo de enviarle un correo electrónico para comenzar. Le envié un pequeño correo a Luna que simplemente decía: ¿qué es lo que quieres? No me esperaba una respuesta de varios párrafos. Comenzó el correo disculpándose profusamente por cómo actuó. Dijo que cuando descubrió que yo no era su verdadero padre, estaba molesta. Confrontó a su madre y ella lloró, haciéndole prometer que no me lo diría. Cómo se sentía perdida. Comenzó a hablar más y más con mi primo, su verdadero padre. Él le contó acerca de mi pasado violento, las cosas que solía hacer, cosas que le mantenía en secreto a ella. Esto le enfureció, y mientras más tiempo pasaban juntos, más se alejaba de mí. Me dijo que se sentía mal de vez en cuando, pero mi primo reforzaría sus sentimientos hacia mí. El día de su fiesta de 15, dijo que mientras bailábamos, se dio cuenta de qué tan estúpida estaba actuando, se dio cuenta de cuánto la amaba, y entonces sus mensajes aparecieron en la pantalla. En los días que le siguieron, los familiares del lado de mi esposa le dijeron que me diese espacio y que no me llamara, y ella los escuchó. Dijo que estaba viendo a su familia desmoronarse por su culpa y no podía hacer nada para arreglarlo. Me dijo que entendió por qué hice lo que hice. Aún así quería buscarme. Su abuelo seguía diciéndole que yo la amaba, que la había criado y que pese a lo que vi en los mensajes, yo haría lo correcto, y ella le creyó. Durante el divorcio, su madre cayó a un lugar muy oscuro. No le hablaba, apenas comía, estaba meramente existiendo. Cuando descubrió que mi nombre había sido quitado de su certificado de nacimiento, me dijo que tuvo un ataque de pánico.
Su madre le dijo que tendrían que mudarse de vuelta a Brooklyn, y cuando le preguntó acerca de su vida escolar, su mamá le contestó: «Esa era la vida que tu padre te dio, y él ya no es más tu padre». Así que me llamó rogando, y yo la maldije y le colgué. Lloró por días, trató de buscar a mi primo, el cual prácticamente la ignoró, incluso fue a buscarlo a la iglesia, pero él le dijo que se marchara, llamándola un error. Su madre se rehusó a hablar con ella. Básicamente se encerró a ella misma en una habitación en la que solo salía para ir al baño o para tomarse una ducha. Le rogó a su abuelo que la llevara para verme, y cuando llegó a Long Island descubrió que me había mudado. Su abuelo le dijo que hablaría con mi abuela para descubrir a dónde me había ido. De acuerdo a ella, los siguientes 2 años fueron un infierno. Todo el vecindario sabía lo que le había sucedido a ella y a su madre. Su padre la evitó a toda costa e intentó no pagar manutención infantil. Fue necesario que su abuelo lo amenazara para que le pague. En ese tiempo, su madre no le hablaba. Estaba simplemente encerrada en su habitación. Las pocas veces que hablaron, le dijo que era una niña ingrata y que era la razón por la que ella había perdido al amor de su vida. Su abuelo tuvo que poner a su madre en su lugar, diciéndole que su infidelidad era el motivo por el cual perdió al amor de su vida, y ella se encerraba nuevamente en su habitación. Así que Luna apenas se quedaba en casa, y así fue como conoció al padre de su hijo. Él trabajaba en la bodega de la esquina, tenían la misma edad, y luego de unos meses de hablar, una cosa llevó a la otra y ella terminó embarazada. Su abuelo estaba furioso, pero cuando su novio insistió en que se casaría con ella, las cosas se calmaron. Luna dijo que su embarazo fue una bendición disfrazada. Su madre comenzó a hablarle de vuelta, e incluso empezó a salir de su habitación para estar a su lado en cada chequeo. Ser una adolescente embarazada mientras cursaba el último año de secundaria era un cliché, pero ella lo hizo funcionar. Un mes antes que su bebé naciera, ella se graduó y su novio se unió a la marina. Él quería que se casaran en secreto antes de irse, pero ella quería tener una boda. Su novio no tenía ningún problema en ponerle mi nombre a su hijo. Aparentemente tuvo un padre ausente, y el hecho de que él tenía su mismo nombre era un recordatorio de que compartía el nombre con un hombre que no lo quería. Cuando escuchó que estaba en la ciudad, le hicieron una multa por conducir en exceso de velocidad mientras intentaba llegar al apartamento de mi abuela. Quería verme, quería disculparse y que yo conociera a su hijo. Ella solamente quería verme. Sin embargo, llegó tarde y se puso a llorar. Cuando su madre le dio mi número, quiso llamarme de inmediato, pero todo el vecindario estaba hablando de cómo había golpeado a su padre. Así que esperó. Su mamá estaba triste de ver que seguía adelante y que tengo un hijo. Luna estaba feliz de saber que tiene un hermano pequeño, pero su madre se deprimió un poco más. Me sentí mal por Marisol. Después de leer el mail, llamé a Marisol y le pregunté si eso era verdad, que se rehusó a hablar con Luna y la culpó por nuestro divorcio. Ella me lo confirmó. Y en un principio le grité, pero recuperé mi compostura cuando la escuché llorar. Le dije que siguiera adelante, que busque a alguien más, pero me dijo que no. Me dijo que yo era su esposo y que siempre iba a serlo. Me rompió un poco el corazón. Luego le pedí a mi abuela que busque a mi primo, así podría hablar con él. Al instante que escuchó mi voz comenzó a llorar y me rogó que lo perdone. Yo solo le pregunté por qué no fue un padre para Luna, por qué la había envenenado en mi contra, y él dijo que fue por envidia. Él estaba enamorado de Marisol y yo se la quité. Cuando fui arrestado, él la consoló, la manipuló y apenas duró un segundo con ella, y cuando cayó en cuenta de lo que estaba haciendo, la empujó alejándolo de ella, pero él ya había terminado. Cuando descubrió que estaba embarazada, él supo que el bebé era suyo. Ambos lo supieron. Se suponía que era un secreto. Marisol consideró su doble histerectomía como un castigo de Dios por su infidelidad y su mentira. Cuando Luna cumplió 13 años, él estaba borracho. Veía mi vida y la envidiaba. Era el único pecado que no podía sacarse, así que quería arruinarla, y lo hizo. Le dije que cuando nos veamos de nuevo en el infierno, yo sería su eterno torturador, y le colgué. Jocelyn estuvo ahí para mí, me dijo que todo iba a estar bien. Luna y yo nos comunicamos por correo. Hablé con ella en el día 4. Estuvo llorando por más de 1 hora mientras me hablaba. Incluso hablé con su novio, que me pidió permiso para casarse con ella. Me pareció gracioso, pero honorable. Mi boda es el próximo mes y Jocelyn quiere que invite a Luna. Al mismo tiempo, Luna quiere que le entreguen su boda en noviembre. Mi futuro suegro me sentó y me dijo que no podía comprender mi situación, pero que respetaba el camino que tomé, porque ese camino salvó a su pequeña hija, le dio un apuesto nieto y un futuro yerno como para morirse. Eso me hizo reír. Sin embargo, me dijo que necesitaba dejar mi ira y comenzar a perdonar, pero nunca olvidar. Tiene razón. Así que le dimos a Luna una invitación para mi boda. Incluso me ofrecía pagar los pasajes de avión. Su novio, o mejor dicho su prometido,
Me dijo que él trabajaría para mí en mi taller cuando lleguen. Me cae bien. En cuanto a entregarla, no lo sé aún. Veremos primero cómo va con mi boda. Una vez más, gracias por los consejos y algunos mensajes. Ninguno fue grosero o irrespetuoso. Ustedes me ayudaron mucho. Les daré una actualización si algo sucede, pero por ahora tengo que preparar las cosas para mi boda el próximo mes. Esta es la primera parte de la historia de OP. ¿Qué opinas de esta historia? Y de la reacción de OP al respecto. ¿Qué opinas de cómo actuó? Yo no tengo idea de cómo hubiera reaccionado. Es una traición tan grande por parte de gente que OP consideraba a su hermano y el amor de su vida, por quien decidió ser la mejor versión del mismo. Me apena mucho Luna. Era una niña a quien manipularon emocionalmente, porque el primo, como imaginan, es un desgraciado con todas las letras y en mayúscula. Pero de nuevo no puedo apuntar a OP o siquiera reprocharlo, porque ¿cómo se reacciona algo así? Todos siempre podemos llenarnos la boca diciendo que hay que ser la mejor persona, pero OP es humano. Como yo creo que Luna se equivocó, OP también puede equivocarse, porque los únicos que pueden hacerlo son los que nos hacen daño y solo ellos merecen entendimiento y perdón, pero los afectados, en este caso OP y Luna, tienen que recibir el castigo y encima después darles la gracia de superar las cosas a sus agresores. Hablando por el primo y Marisol, seguramente OP sintió que todos lo usaron, se burlaron de él. Marisol y su primo usaron la religión para racionalizar las cosas, creo yo. Ella quiso ver las cosas como un castigo divino y el primo ser un hombre de fe por sus pecados. En las siguientes actualizaciones, OP va a contar más de lo que le sucedió a Marisol con su primo. Y Marisol, en lugar de culparse y decir que fue un castigo divino, debió haber ido a la policía para denunciarlo. Pero eso no excusa el trato que Marisol le dio a su hija, y los que realmente perdieron todo en ese tiempo fueron Luna y OP. En el siguiente video vamos a ver las actualizaciones más recientes, así que por favor dale click a la campanita para que no te pierdas cuando suba el nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en esta historia, tu compañía significa mucho para mí. Cuídate mucho y nos vemos pronto.